Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. En el programa de hoy, las claves históricas y políticas en Irak, la matemática electoral con una posible reelección del primer ministro Nouri al-Maliki, así como el futuro de Irak tras el retiro de tropas de Estados Unidos. Irak ocupa el territorio de lo que alguna vez fue Mesopotamia, una de las más antiguas civilizaciones de Occidente, en donde se desarrollara hacia el año 5000 a.C. la cultura sumeria. Tras la ocupación de los árabes en el siglo VII después de Cristo, la antigua Mesopotamia quedó en el centro de un enorme imperio y Tigris, ahora Bagdad, se convirtió en la nueva capital. Las conquistas de Gengis Khan y el desplazamiento de los pueblos trajeron una gran inestabilidad que desembocó en el dominio de los turcos en el siglo XVI. Al inicio del siglo pasado, los movimientos partidarios de un renacimiento árabe prepararon una gran rebelión en la cual también participaron los ingleses, preocupados por ampliar su influencia en la región. El mandato británico sobre Mesopotamia finalizó en 1932 con una alianza que dio a Irak independencia nominal. En los años 60 del siglo pasado, Irak nacionalizó las empresas extranjeras y defendió la utilización del petróleo como arma política en la lucha contra el imperialismo y el sionismo. En 1979, Saddam Hussein ascendió al poder e intentó llevar a Irak a un puesto de liderazgo en el mundo árabe, rechazando los acuerdos de paz firmados entre Israel, Egipto y Estados Unidos. En 1980, Irak atacó posiciones iraníes, desatando una guerra que duró 8 años. Posteriormente, el 2 de agosto de 1990, Irak invadió Kuwait con el argumento de que extraía de sus yacimientos de la frontera más petróleo del que le correspondía. Ante ello, la ONU decidió ejecutar un bloqueo económico y militar total hasta que Irak abandonara sin condiciones el territorio ocupado, en tanto más de 1 millón de kurdos buscaron refugio en Irán y Turquía. La alianza de 32 países dirigida por Estados Unidos atacó a Irak el 17 de enero de 1991. El ejército iraquí no resistió la ofensiva y apenas intentó efectuar una retirada organizada, pero igualmente sufrió grandes pérdidas. La Guerra del Golfo finalizó a principios de marzo de 1991 con la derrota de Irak que produjo la muerte de entre 150.000 y 200.000 personas, en su mayoría civiles, aunque por los efectos del bloqueo económico se calcula habrían muerto 70.000 personas más, entre ellas 20.000 niños. Irak, un país localizado estratégicamente en Medio Oriente, ha sufrido de guerras, de ocupaciones extranjeras, de dictaduras y también de embargos por parte de la comunidad internacional. Desde su más temprana historia ha sido flechado su territorio por los imperios, los poderes globales y también las influencias regionales. El reparto colonial que también tocó la puerta de la antigua Mesopotamia. Ahora Irak se destaza alrededor de sus países vecinos, Irán, Arabia Saudita y Turquía, que todos ellos conforman poderes regionales de gran importancia en la zona y que también comparte Irak frontera con la convulsionada Siria, además de fronteras más pequeñas con Jordania y Kuwait. Irak tiene una compleja composición étnica y religiosa que lo hacen vivir en constante peligro. La rivalidad histórica al interior de la religión musulmana y las divisiones entre sunitas y chiitas ha llevado al país a atestiguar una guerra sectaria. Esta fragmentación de la sociedad se palpa en la palestra política. No olvidemos que los sunitas han sido marginados económica y políticamente desde la caída de Saddam Hussein en 2003 y que los chiitas, que alcanzan más del 60% de la población, son los que ahora dominan el gobierno. A este mosaico de religión y etnicidad se le debe sumar otro actor de enorme importancia, los kurdos y otras minorías como los cristianos y turcomanos. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque
esto ha cambiado mucho. Por ejemplo, en la guerra de Irán e Irak, los chiitas de Irak jalaron con Irak, curioso, pero ahora en esta fase los chiitas de Irak son aliados de Irán, por eso hay que ser muy cuidadosos, depende cuándo y cómo. Esto es el mundo árabe es tan sutil, de tantos matices, que es una relojería perfecta. Se mueve una pieza y lo demás se desgradera. La reivindicación kurda, que busca crear un Estado soberano e independiente, es una problemática de la que no puede escapar Irak. Los kurdos representan el 17% de la población, una etnia que hasta ahora no tiene Estado y que se encuentra desparramada entre Irán, Irak, Turquía y Siria. Bajo muchos años de opresión y discriminación, los kurdos han logrado colocarse bajo una posición más favorable desde que se materializó la caída de Saddam Hussein. Habría que recordar que el nacionalismo kurdo apoyó a Estados Unidos y que dentro de sus logros se cuenta la creación de la entidad federal autónoma del Kurdistán iraquí, aunado al hecho de que los dos grandes partidos políticos kurdos forman gobierno bajo la coalición de Nuri al-Maliki. El pueblo kurdo está presente en 6 países. El país donde mayor presencia tiene es Turquía, donde hay 14 millones de kurdos. Casi la tercera parte de la población de Turquía son los kurdos. Hay 7 millones de kurdos en Irán, 4 millones de kurdos en Irak. Después hay grupos menores, pero son 400.000, 500.000 en Azerbaiyán, sí, en Armenia, en Siria, etc., ¿no? Pero entendemos que con una masa demográfica tan grande, por ejemplo, para los 3 países que mencioné, Turquía, Irán, Irak, es un problema grande. Los kurdos, que siempre han buscado su independencia, que se la merecen sin duda alguna. Nada más que el problema aquí es que si se empiezan a separar los kurdos de Irak, pues también se van a separar de Irán, de Armenia, de Siria y sobre todo de Turquía, que casi son entre el 30 y el 40% de la población, y ahí tendríamos un efecto dominó bárbaro, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Todo es posible cuando se tiene la bendición de los grandes, así de fácil. Mientras no se tenga la bendición, pues yo sí me dedico a la geoestrategia. Tiene que tener antes de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, sin duda alguna, permanentes. Ahora de los 2 grandes, o 3 grandes ya con China, ¿no? Porque el mundo a mi juicio es tripolar. Y pues, si no tienen la bendición muy arriba, es muy difícil. El odio sectario entre chiitas y sunitas también está conectado a nódulos geopolíticos particulares y también a regiones distintas. Esto no se puede perder de vista. La construcción chiita regional, que tiene como cabeza a Irán, busca mantener sus brazos soporte en Irak con el gobierno chiita de Nuri al-Maliki, los alawitas en Siria bajo el régimen de Bashar al-Assad y el grupo Hezbollah en Líbano. Esto significa, en otras palabras, que la guerra sectaria entre chiitas y sunitas también refleja la batalla entre 2 grandes poderes regionales, Irán y Arabia Saudita. Está pesando más la religión ahora que la identidad racial. Eso es muy interesante. Antes no se había dado esto. Obviamente pesa mucho Irán porque es una potencia regional. Y Irán, pues, pese a las sanciones, está en el número 17 del ranking mundial en el Producto Interno Bruto. Prefieren los Estados Unidos situaciones caóticas, donde dicen que pues les va mejor a sus empresas, pueden tener intereses mejor defendidos, compran gentes, en fin. A este rompecabezas étnico, religioso y tribal se le debe de agregar otro ingrediente importante: el deseo de Al-Qaeda de instaurar un Estado islámico en Irak. Lo que hemos visto en los últimos años es que se ha radicalizado su campaña del terror en contra de las comunidades chiitas, que en legítima respuesta han creado y favorecido grupos paramilitares para garantizar su seguridad.
Al-Qaeda está buscando plantear o instaurar un estado islamista dentro de Irak, y esto vuelve a complejizar aún más la escena iraquí. Porque Al-Qaeda, en todas las zonas donde aparece Al-Qaeda, como fue el caso en Afganistán durante tantos años, Al-Qaeda es un movimiento transnacional que pretende defender al Islam, establecer un Estado islámico, ¿no? Más allá de las fronteras nacionales de los estados y de las etnias y de las tribus, etcétera, ¿no? Bueno, hay una cosa que se llama ISIS, que son, por sus siglas en inglés, que se conoce como Al-Qaeda de Irak y el Levante, donde se ven las manos, obviamente, de potencias foráneas, sin duda alguna. Pues obviamente tiene un gran... su respaldo proviene de la parte sunita de Irak, sin duda alguna, que ya insisto, es una población muy valiente. Y se están conectando con los sunitas de Líbano y de Siria. Por eso ellos se llaman, ellos quieren crear un califato sunita en los países que ya comenté y expulsar a los chiitas, que no es tan sencillo, ¿no? Porque también Irán pues no va a dejar hacerlo. Y hay otros factores, pero sí, sin duda alguna, el factor Al-Qaeda está presente. La política en Irak no se puede entender sin el juego de las coaliciones y de los frentes religiosos y confesionales que giran alrededor del sistema multipartidista. Las cifras nos señalan que existen alrededor de 276 entes políticos con diferentes ideologías y pertenencias étnicas que se engloban en 5 principales coaliciones. De acuerdo a los resultados electorales del año 2010, la coalición del Estado de Derecho permitió mantener al primer ministro Nouri al-Maliki al frente del poder, justamente en las elecciones de abril, 30 de abril, que busca de alguna manera reelegirse para un tercer periodo de gobierno. La idea del caos constructivo. Están en contra de estos países con gobiernos fuertes, como fue el caso de Saddam Hussein o de Gaddafi en Libia, o de Bashar al-Assad en Siria y otros, porque tener un gobierno fuerte como interlocutor es complicado. Entonces, promueven la idea del caos constructivo, o sea, sembrar el caos, desbaratar estos países, estos estados fuertes, y prefieren negociar con grupos étnicos, grupos religiosos, con unos, con otros, porque piensan que es más fácil para promover sus intereses, los de sus empresas transnacionales. Y desgraciadamente está funcionando un poco. Bueno, la parte de destrucción, de caos, funciona. Lo que pasó en Libia ahora es terrible, ¿no? Por eso el dólar es tan poderoso, porque se sigue comprando y vendiendo petróleo, cotizando el petróleo en dólares. El problema del dólar va a empezar cuando se empieza a cotizar en otras monedas. De ahí el grave riesgo que existe en su choque con Rusia, que es la máxima potencia gasera del mundo. Hay que tener mucho cuidado. Obviamente hay que saber diferenciar entre la geopolítica del gas y la geopolítica del petróleo. En Irak, los partidos políticos son comúnmente agrupados por ideología y por pertenencia étnica. Aunque hoy gobierna una coalición de partidos chiitas encabezado por el primer ministro Nouri al-Maliki, la lista más votada en las elecciones de hace 4 años fue la del Movimiento Nacional Iraquí o Al-Iraqiya, una coalición de partidos sunitas que a su vez incluye a líderes chiitas, la cual se vio superada a la hora de que su coalición contrincante forjó alianzas con los partidos kurdos y con otros grupos chiitas que terminaron por imponer su hegemonía en el Congreso. A partir de este momento, Al-Iraqiya selló su división y sus enormes desencuentros. El abandono de varios diputados terminó por crear el nuevo bloque blanco del movimiento nacional. Irak tiene como pendiente la gran asignatura de la reconciliación nacional y de crecer los pilares fundamentales del Estado, pese a que cuenta con la nueva Constitución del 2005. Bajo este contexto, numerosas críticas han surgido en contra del primer ministro Nouri al-Maliki.
quien se le acusa de segregar y excluir a los sunitas de la vida política y económica y de su falta de visión para favorecer un gobierno incluyente. El primer ministro también ha sido criticado por poderosas figuras chiitas que en un principio apoyaron su llegada al poder. El caso del clérigo religioso Muqtada al-Sadr, quien retiró el apoyo del movimiento sadrista a la alianza gobernante de Irak durante algunos meses en 2007. La presencia de tropas extranjeras muy reducida, no ha desaparecido, todavía hay tropas occidentales norteamericanas, pero muy reducida, ya no tienen capacidad de acción. Y entonces los iraquíes están entre ellos y tienen que recomponer algo de unidad y tratar de salvar, digamos, lo que pueden salvar para llegar a la pacificación del país y dejar a los diferentes grupos tener cierto nivel de desarrollo, aprovechar la riqueza petrolera, compartirla, pero no va a ser nada fácil. Las batallas de la escena política iraquí también tocan las puertas de la política exterior. Las divisiones sectarias y las facciones en competencia desdibujan el interés nacional y el papel del Estado en las relaciones internacionales no se deja ver con toda claridad. La política exterior atomizada nace del interés particular de cada grupo y facción de anclarse al cobijo de algunas de las potencias globales o regionales. El caso de los chiitas iraquíes que están más interesados en estrechar lazos con Irán, Siria y el Hezbolá en Líbano que con Arabia Saudita, Turquía o bien las monarquías del Golfo Pérsico, que son más afines, por cierto, a la rama musulmana de los sunitas. Pero hay un común denominador, creo yo, en el caso de Irak actualmente, es que todos están en contra de los Estados Unidos. Construir una política exterior de Estado se antoja una tarea pendiente, pero fundamental para conseguir en Irak. Sobre todo porque los actores no estatales están impregnando sus intereses y conveniencias. Hasta la salida de tropas de Estados Unidos en Irak, Washington tenía una cierta influencia en materia de política exterior, pero ahora con su despedida surgen nuevos vacíos y la balcanización de la política exterior se ha incrementado. Todo parece indicar que después del retiro de las tropas de Estados Unidos en Irak, el máximo beneficiario ha sido Irán como poder regional y hasta hace poco el gran y supuesto acérrimo enemigo de Estados Unidos. Yo siempre he puesto en el radar que hay que tener presente la balcanización de Irak, como la de Líbano y la de Siria. Hay que tenerlas presentes. ¿Cómo se puede dar esto? Insisto, mucho depende de la bendición regional de las grandes potencias. A veces uno quiere cercar a la geografía y la geografía acaba por cercándonos a nosotros, los que analizamos. Esto ya, incluso Ariel Sharon, que era el primer ministro de Israel, hablaba del Gran Medio Oriente y era interesante cómo lo veía, al menos en la óptica israelí. Iba de Marruecos al Cáucaso, al Himalaya, a Cachemira. Marruecos a Cachemira. Y también de Somalia hasta el Cáucaso. Yo creo que es vigente, a mí, independientemente que obviamente a mí nunca me haya gustado Ariel Sharon, pero es cosa personal, tengo que apreciar de que sí es una buena definición del Gran Medio Oriente, se le conoce. Entonces no se puede perder que hay muchos círculos concéntricos y ahí es donde entraríamos al tema de las balcanizaciones de nueva cuenta. El problema no es separarse, sino quién lo reconoce aún. Los teóricos neoconservadores de Estados Unidos, a partir de la caída de la Unión Soviética a finales de los 80, principios de los 90, imaginaron que Estados Unidos tenía que tomar el control de todas las reservas energéticas del mundo, especialmente la del Medio Oriente. Y imaginaron este proyecto que llamaron el Great Middle East, el Gran Medio Oriente, que iba prácticamente de Marruecos hacia Pakistán, toda la zona árabo-musulmana, que incluía todas las zonas petrolíferas del Medio Oriente, ¿no? Y la idea era hacer cambios de regímenes políticos para tener países, gobiernos amigos,
favorables a los intereses norteamericanos y a la industria petrolera especialmente. Los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en contra de Estados Unidos cambiaron el rumbo y la naturaleza del sistema internacional. A la invasión en Afganistán le siguió la guerra en Irak, una aventura confeccionada desde las entrañas del sistema político, económico, militar y los medios de comunicación de Estados Unidos, que encontraron sustento ideológico en la frase acuñada por George W. Bush de los países ejes del mal para referirse respectivamente a Irán, a Irak y a Corea del Norte. El mundo no debe de olvidar el engaño de la triada. Bush, Blair y Aznar, quienes se lanzaron a realizar un ataque preventivo y unilateral que no es observado por el derecho internacional y que hicieron todo lo posible para vincular a Saddam Hussein con la posesión de armas de destrucción masiva. Esta guerra ilegal, que no contó con el consentimiento de la ONU para autorizar el uso de la fuerza, encubrió la otra agenda, aquella que busca alcanzar objetivos particulares para afianzar la supremacía mundial y los intereses geopolíticos. Efectivamente, la relación engañosa entre el 9/11 y la guerra en Irak tuvo como punto de partida el deseo de controlar una zona dotada de enormes cantidades de petróleo. No olvidemos que con Saddam Hussein ya Irak era la segunda potencia petrolera del mundo, detrás de Arabia Saudita, se dice fácil. Entonces, ante esta situación, pues obviamente han sufrido un gran flagelo de parte de Estados Unidos, que lo único que buscaba era, más que armas de destrucción masiva que nunca encontró, pues era su petróleo, ¿no?, que no pudo controlar. El petróleo es el alma de la economía de Irak. Tan solo representa el 90% de los ingresos públicos, la condición que la hace sumamente sensible y vulnerable frente a los precios internacionales. Precisamente una de las asignaturas pendientes que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno tras los comicios del 30 de abril será la de promover la diversificación de la economía y la distribución más equitativa de la renta petrolera. Este tema neurálgico pasa necesariamente por la lenta recuperación iraquí y la corrupción que corroe al país oriental. A su vez, los daños asociados a la guerra se dejan sentir por el desempleo y la falta de servicios básicos, una realidad que nos recuerda las severas sanciones impuestas por la comunidad internacional que terminaron por lastimar más a la población que al gobierno. Y entonces es interesante ver después que a partir de la guerra que se generó en Irak, con todas sus víctimas y sus tragedias humanas, cómo los Estados Unidos no pudieron realizar su objetivo, que era de tomar el control de las reservas petroleras y de la producción petrolera de Irak. Después del 2003 a la fecha, hoy Irak ya ha regresado a su producción de petróleo, anda en 3.6 millones de barriles al día, pues no está mal. Pueden reiniciar su reconstrucción. Se pueden ir hasta 5 millones de barriles, se dice fácil, y con estos 5 millones de barriles, pues yo creo a un precio de $100 el barril, en una época que pues ya los recursos de petróleo han amainado en el planeta, pues pueden tener una fase de recuperación interesante, sobre todo si tomamos en cuenta que el petróleo de Irak es todavía mejor que el de Arabia Saudita, porque el de Arabia Saudita ya se agotó. ¿Por qué razón? Porque es un petróleo muy ligero, se llama Light Arabian, ¿no?, el ligero árabe. Entonces, sin duda alguna tiene un futuro brillante. Estados Unidos se sale de Irak y deja un clima de inseguridad, violencia y crispación política. Todo un berenjenal tras el fiasco de la guerra. La Universidad Brown ha señalado que a 10 años de haber iniciado las guerras post-9/11 en Afganistán e Irak, se estima la muerte de alrededor de 225,000 personas, al menos 126,000 civiles iraquíes y 6,000 estadounidenses perdieron la vida en territorio iraquí y afgano.
De igual manera, la violencia arrecia. El 2013 fue considerado el año más violento en Irak de los últimos 5 años, con una cifra récord de atentados terroristas. No en vano, Fareed Zakaria señala que el 80% de los atentados suicidas ocurridos a nivel mundial acontecen en Afganistán e Irak, los dos territorios agraviados por Estados Unidos. Y por si fuera poco, un Irak que sigue contaminado con explosivos de guerra y que se le considera como uno de los países más minados del mundo. Hoy estamos viviendo una paradoja, que en medio de la globalización que se está desglobalizando a mi juicio, estamos viviendo ya procesos de balcanización y en el mejor de los casos más civilizado de federaciones. Entonces vamos a entrar a reacomodos muy creativos donde pequeños países se reacomoden en nuevas federaciones porque no son viables como estados solos, porque estamos yendo a muchos regionalismos a nivel mundial. Esa es mi muy humilde opinión. Incluso se puede llegar a una tercera guerra mundial. No olvidemos que la primera guerra mundial se detonó en procesos de balcanización, tipo Yugoslavia. Y la segunda se da precisamente, uno de sus escenarios fue Yugoslavia de nueva cuenta. Y hoy, 100 años después, lo estamos teniendo que de nueva cuenta, ¿no? Yugoslavia empieza otra vez a tener problemas. Sí, pero ahora la nueva Yugoslavia, o los nuevos Balcanes, como les llamó Brzezinski, están en el Cáucaso. Vale la pena recordar la posición que México tomó frente a la guerra en Irak, pues en abril del 2003 México presidía los trabajos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y decidió no apoyar la guerra en Irak. El dilema se cifró en una decisión que representó un duro golpe político para Estados Unidos, nuestro principal socio económico y comercial, que esperaba un apoyo moral por parte de su país vecino, en contraste con la necesidad que tenía México de trazar una política exterior basada en nuestros principios. El mismo Aznar, hay que recordar, no pudo persuadir a Vicente Fox de apoyar la guerra en Irak. Justamente los atentados terroristas del 11 de marzo del 2004 que le cobraron la factura al Partido Popular y que dieron un giro en la vida política de España. Por eso, con todo mi respeto a toda la deformación y distorsión de Fox, que dijo que él estaba en contra de la guerra porque lo criticó Bush en su libro reciente, donde dijo que lo había traicionado y que al final del día no apoyó a Estados Unidos en la guerra de Irak. Yo ahí tengo una versión totalmente diferente, que es del actor central, que era nuestro embajador en el Consejo de Seguridad, mi amigo en paz descanse, Adolfo Aguilar Cinza. Hasta el último, no hubo necesidad ni siquiera votar, no puede decir eso Fox. Aquí nos corresponde esa responsabilidad de análisis histórico, porque nunca se votó. ¿De qué se luce? Y recordamos cuando lo enferman, entre comillas, y se iba a dar al hospital militar, y es cuando dice que había cargado a Martita, ¿no? Los invité a comer, obviamente con Adolfo Aguilar Cinza, y ahí nos contó cómo estuvo la votación. No hubo votación. Es más, nos comentó que hasta el último segundo él no había tenido ninguna instrucción de parte del gobierno Fox. Eso es histórico, es fundamental. Y ahí están los testigos, ¿no? Me despido de ustedes de Vértice Temático. Soy Rina Musali y los dejamos con la programación del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.